la comunidad saharaui y el movimiento solidario con la causa saharaui en Cataluña. Nos reunimos aquí, coincidimos delante de este consulado marroquí a raíz de los últimos eventos acontecidos en Dakhla, la ciudad ocupada del Sáhara Occidental, donde las fuerzas marroquíes, exclusivamente los colonos marroquíes llegados en el 92 al Sáhara Occidental, apoyados, instigados y asesorados por la policía invasora marroquí, empezaron una campaña sistemática racista contra toda la población autóctona saharaui, quemando casas, saqueando tiendas, agrediendo a la población civil e indefensa saharaui. A raíz de estos incidentes, un joven saharaui cayó por la paliza sufrida por los colonos y la policía marroquí, y luego hubieron una serie de detenciones masivas. Hubieron también muchas bajas, 6 bajas por parte marroquí, pero son bajas que 4 de esas bajas o 5 habían robado un coche todoterreno saharaui y en su huida el coche volcó. Luego hay 2 marroquíes más víctimas del fuego amigo. Esas víctimas las aprovechan las autoridades marroquíes, acusando a la población civil saharaui de haberlas causado, para dar una tapadera legal, entre comillas, para así legalizar su intervención, su redada y su atropello y violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Me llamo Sid Ahmed, fui presidente de la Asociación de Inmigrantes Saharauis aquí en Cataluña. Soy nacido en la ciudad de Dakhla ocupada, por lo tanto, ya por ser saharaui, pero también por ser de mi ciudad natal, la que está siendo agredida en estos momentos, he venido aquí a sumarme al resto de los saharauis y simpatizantes de la causa saharaui para expresar nuestro malestar, nuestra repulsa a esta sistemática violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos.